¿Qué tal, amigos de Tramas, amigues? ¿Cómo les va? Bueno, un poquito me gusta ubicar. Estamos aquí en San Miguel, perdón, en Malvinas Argentinas. Estamos en el multiespacio cultural. Recién yo le comentaba al invitado de hoy, con quien vamos a tener esperamos una grata charla y reflexión. Aquí esta pared que tengo a mi lado estaba intervenida hasta no hace mucho tiempo por Acción Poética. Estamos justo en la ochava de José Lon Suárez y Juan María Gutiérrez y estamos charlando con Armando Alanís Pulido, creador, iniciador de Acción Poética, directamente desde allí, desde Monterrey, ¿no? Te tenemos aquí. Hola, tal? Lalo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Armando, de más está decirte que nos pone muy contento tener tu palabra. Esperemos que sea amena la charla, como decía, invitar a la reflexión. Y en el año 1996, en un contexto muy adverso para tu ciudad, muy adverso para tu pueblo, saliste a pintar poesía en las calles. ¿Querés contarnos cómo fue ese inicio, qué fue ese impulso, ese motor que te llevó a llevar la poesía de vuelta, y después te voy a preguntar por qué de vuelta a las calles? Bueno, pues sí, los inicios, la idea original, y creo que todavía se sigue o sigo esa premisa, es visualizar a la poesía, ¿no? Me preocupaba y me preocupa mucho los índices de lectura que había en México, que hay en México. Supongo que creo que hay diferencias. Los argentinos leen más que los mexicanos, y me preocupaba mucho ese asunto. Hay encuestas que no nos suben arriba de un libro al año o 3 libros al año, y a mí me da mucha pena y mucha vergüenza. Entonces, yo que me dedicaba a la poesía, empezaba a escribir poesía, tenía esa curiosidad y no sé, me hacía mucho ruido que la gente no leyera, ¿no? Entonces, hay muchas razones y podemos culpar a muchísimas causas, pero creo que a final de cuentas es una decisión que cada quien toma, propia, ¿no? Y tienen que pasar muchas circunstancias, y una de las circunstancias es que las oportunidades se te aparezcan, ¿no? O que se vuelva algo parte de ti para que lo asumas y lo agregues a tu vida y a tu cotidianidad. Entonces, con esa premisa dije, bueno, vamos a visualizar la poesía, a hacerla que esté en más partes, a sacarla a la calle, y así fue como empezó el asunto de Acción Poética. Empezamos a intervenir espacios urbanos y de ahí pues no hemos parado y le seguimos. Yo estaba leyendo, Armando, y esa primer poesía o esa génesis, ¿no?, primaria de ese momento creativo retoma frases, que estalle mi amor, digamos, retoma, lamentablemente, digo, de un contexto muy adverso. Monterrey se encuentra en el circuito de la droga de México, Estados Unidos. Eso genera una violencia constante en tu ciudad, y vos retomaste esas palabras y las convertiste en poesía. Y digo, ¿cómo pudiste hacer eso? Digamos, ¿ahí hay una estrategia, o es tomar lo que está cruzando a toda la ciudad y convertirlo justamente en poesía? ¿Se pensó en esa clave o salió espontáneamente? No, sabes que no se pensó. De hecho, este recorrido cronológico de los 25 años, ahora que lo veo y que lo reflexiono, me doy cuenta de que se fue aprendiendo en el camino, ¿no? Y se fueron tomando y adaptando muchas cosas. Lo primero era atreverse, ¿no? Hacerlo, salir a la calle y decir cosas, ¿no? Y luego ya después fui encontrando puntos y atando cabos y tratando de aplicar cosas técnicas. ¿A qué me refiero esto? Bueno, la disposición de las palabras, el color blanco y negro es simular a la página en blanco, claro. Pero la idea original, la premisa era atreverse, o sea, tener ganas de decir las cosas y de hacerlas y de visualizarlas más. Recordemos que hace 25 años las redes sociales pues, no existían, ¿no? Y era
era, eran otras circunstancias, ¿no? Ya después, fui adaptando cosas, viendo cosas, leyendo los entornos, adaptando cosas de la publicidad, del aforismo, el lenguaje. Después me di cuenta que una de las cosas con las que yo estaba luchando era contra el asunto de ayudar al lenguaje, quitarle esa carga violenta que tiene y que está cotidianizada, ¿no? Todos somos muy violentos, más allá de estos asuntos de género que ahora son muy importantes y que tienen mucho peso. Más allá de eso, el asunto del lenguaje estaba cotidianizado en la violencia, ¿no? Y yo quería sublimar el lenguaje, hacerlo más suavecito, más romántico, por eso el asunto de la poesía. Entonces siempre vas a ver muchos besos, bocas, miradas, abrazos. Entonces esas dos cosas esas fueron de las cosas que fui encontrando, ¿no? Y después la disposición de las palabras, el número de palabras para el mensaje, mezclarlo con el asunto del graffiti, con el asunto de la publicidad, con el asunto de la geografía, la arquitectura. O sea, ya después se fue mezclando todo, pero eso te lo digo que es como un aprendizaje en los 25 años. La idea original era atreverse y salir a decir las cosas, ¿no? Decir cosas bonitas y suaves. Ese aprendizaje del cual nos das cuenta habla de un inicio, atreverse, y después se armó como un protocolo muy sencillo. Lo digo por lo que me decían las compañeras de Acción Poética San Miguel. Se armó un protocolo muy sencillo que ¿crees que eso también generó y fue una clave para la enorme llegada que tiene Acción Poética, que estamos hablando de alrededor de 40 países, si no me equivoco? 40 países, sí. Y fíjate, y eso se originó en Argentina. Me contacta Fernando Ríos Kirchner, que está en Tucumán, hace algunos años, por allá por el 2012 más o menos, y me dice, oye, yo quiero hacer Acción Poética en Argentina, y yo muy, como decimos acá, a la mexicana le digo, pues hazlo, ¿no? O sea, dale. Y él me dice, no, espérate, hay que organizarnos un poco, ¿no? Y entonces Fernando dice, hay que hacer una serie de protocolos, y me dice, bueno, mira, página, el color es blanco, letras negras, de molde, disposición de 2 renglones, no más de 8 palabras, este stock de frases. Él lo organizó y me dijo, bueno, yo me encargo de moverlo en Argentina, y así fue cuando hubo como un boom en Argentina y después en Latinoamérica. De hecho, Argentina fue el primer país en donde todas las provincias tienen grupos de acción poética, incluso antes que México. Creo que ya son 28, si no me equivoco. Sí, Armando, ¿eso en qué año sucede lo de Tucumán? Porque me parece importante, digamos, marca un quiebre, ¿no? Un protocolizar. Sí, ¿En qué año sucede? Fue más o menos en el 2012. 2012. Mira vos, no sé mucho. Armando, y te hago una preguntita. Vos, que a mí me dejó pensando, ¿no? Mucho sobre tu libro que sacás en el 2016, que publicás Balacera, y en él das cuenta de esta, podemos decir, crisis, de esta tragedia de violencia que fue un poco la que da inicio a Acción Poética. Y también allí vos decís, es un libro que uno nunca quisiera haber escrito y me lleva al presente, ¿no? Una cuarentena donde, te comento, a partir de la gestión cultural uno viene siendo testigo de procesos culturales muy ricos. Pero lo que propicia esos procesos culturales muy ricos es la cuarentena, es decir, es una crisis, es algo trágico que no quisiéramos atravesar, pero que parece que a la cultura la hace reaccionar, y en este caso lo tuyo es un claro ejemplo. Y a veces uno se pregunta, dice, quisiera que esto no hubiese sucedido, pero se rompería también el hecho cultural y rico de Acción Poética en este caso. ¿Qué nos puedes decir de eso, digamos, cuando las crisis parece que sacaran de nosotros, no sé si lo mejor, pero sí un hecho creativo, cultural, que es rupturista de una realidad, ¿no? Y bueno, más o menos yo escribí Balacera, bueno, se publicó en el 2016, pero hubo
crisis muy tremenda en mi ciudad específicamente, que estamos ubicados al norte, somos frontera con Estados Unidos y estamos entre dos estados, claro. Estamos que tienen muchas broncas en ese sentido, que es Tamaulipas y Coahuila, ¿no? Y luego está Durango y Sinaloa, bueno, todo el norte, ¿no? Y Monterrey, pues es Paso. Y más o menos entre el 2008 y el 2011, el asunto se puso horrible acá, muy feo, ¿no? La ciudad estaba sitiada, todos teníamos miedo, era muy arriesgado salir a la calle incluso, a cualquier hora, cambiaron todas las rutinas de los habitantes de la ciudad. Y ahí se escribió ese libro, que también tenía que ver con el asunto del lenguaje, ¿no? Era tan común decir, bueno, es que hay una balacera, ¿no? Y todos los días era esa palabra, ¿no? Entonces era, ya hasta, ya usaban diminutivos para referirse a los narcos y cosas horribles que estaban haciendo con el lenguaje, pero era con la realidad. Y entre esos, decidí también hacer una serie de frases que tuvieran que ver con eso, ¿no? Te doy unos ejemplos, ¿no? Que solo estalle tu risa, por ejemplo, era una barda que poníamos, y la poníamos exactamente en lugares donde donde estallaban granadas de fragmentación que los narcos en esa época acostumbraban. O sea, si tú estabas esperando el bus en una parada, pasaba un narco y aventaba una granada y a volar todos, ¿no? Eran cosas muy horribles, ¿no? Entonces, prefiero el estruendo de tus caricias, también estamos expuestos al amor. Todas esas frases me atreví a salir y tratar de rescatar un poco mi ciudad que amo con todo mi corazón, y la gente lo entendió, ¿sí? Y esos han sido como etapas, ¿no? Antes había sido la organización gracias a los argentinos y de ahí despuntó a nivel latinoamericano. Luego estos momentos, ahora en este asunto del COVID estamos escribiendo frases que tengan que ver con el ánimo, con la esperanza. Entonces siempre nos estamos reinventando, y en ese proceso que te digo del aprendizaje, pues aprendimos muchas cosas, ¿no? A leer, por ejemplo, los entornos, y ahora si hay cerca una panadería o una florería o un hospital o un hotel de paso, siempre ponemos algo que tenga que ver con eso. El nombre de la calle, si el nombre de la calle tiene un escritor, es de un escritor, pues ponemos frases del escritor. Bueno, eso es lo que, todo ese aprendizaje que se ha dado en la calle, ¿no? Ahora sí, me haces acordar, y claramente está relacionado con el muralismo, ¿no? El muralismo lo que hace es eso, es ir recuperando la historia del barrio, que dialogue con la ciudad en la cual va a estar intervenido ese mural, ¿no? Que se ponga en diálogo constante. ¿Cuál es la actualidad de tu ciudad hoy? Bueno, obviamente que yo no quiero politizar nada, pues, sí. De hecho, una de las cosas que de las premisas de Acción Poética es no meterte con asuntos políticos. De repente, aunque luego alguna vez me cuestionaron en Centroamérica que por qué no ponía cosas políticas, y se me ocurrió contestarle a la persona. Le dije, bueno, yo creo que no hay nada más político que un verso de amor, ¿no? Y sí, bueno, salí ahí ovacionado, porque además la persona que me preguntaba era un candidato a la presidencia de aquel país, y sin querer le puse ahí le di una lección, ¿no? Pero esa fue mi respuesta, y creo que sí, o sea, no te puedes hacer a un lado con lo que pasa en tu ciudad. Y Acción Poética además es un diálogo con la ciudad, con mi ciudad, y luego con todas las ciudades. Nuestra eslogan es: sin poesía no hay ciudad. Actualmente, bueno, estamos en época electoral, va a haber cambios en los gobernadores, y tenemos un problema de contaminación, y de incendios forestales. Bueno, estamos embroncados, y todo este asunto del COVID y las vacunas, pero en los asuntos de la violencia obviamente que disminuyó, ¿no? Sí. No estamos en los tops, pero es una situación
lamentablemente con la que vives, ¿no? O sea, sí, tu vecino puede ser narco y es muy factible que haya siempre, que esté siempre eso presente, ¿no? Y bueno, hay un número impresionante de personas que mueren ejecutadas al año en el país por asuntos del narco. Y yo no le veo solución, ¿no? Pero esperemos que las cosas mejoren con los nuevos políticos que vienen y con los nuevos que están. Sí, me dejas pensando mucho, perdón, Armando, mientras te escucho, me queda resonando que no es política, ¿no? La poesía cuando lo que más imperaba era la violencia y se empezó a hablar de amor, digo. ¿Con qué oponemos a la violencia? Y con el amor, con la Claro, poesía. claro. Me parece que era así. Y también me quedo pensando cómo iniciaste, ¿no? Porque en un contexto, te escucho y es un contexto de enorme violencia. Qué triste cuando se empieza a hacer, a naturalizar esa violencia. Y en ese contexto de violencia, vos de todas maneras saliste muy preocupado por la falta de lectura. Esa preocupación, pese a la violencia, la preocupación de cómo contrarrestar eso con más educación, con más lectura de libros. Nada, me invitas a reflexionar mucho. Sí, bueno, ¿sabes? Bueno, Monterrey es una de las ciudades más importantes de México. Es la segunda o la tercera. Creo que ahora estamos ahí con la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y es una capital industrial, hay mucha industria, nuestra cercanía con Estados Unidos, Claro. Pero luego hay muchos factores que la afectan. Uno nuevo es el asunto de los migrantes, ¿no? Que los retachan de Estados Unidos, de Texas, y se vienen y se quedan aquí, ¿no? Entonces esa es otra bronca, pero bueno, las ciudades se van transformando y yo creo que la poesía, el amor, tener estas proposiciones de hacer un mundo mejor a través de la palabra poética siempre ayudan, ¿no? No puedo decir, yo no sería el más indicado, pero decir, bueno, ahora la gente lee más, ahora la gente está más feliz, pero me da mucho gusto que la poesía esté insertada en el paisaje urbano de todas estas ciudades, ¿no? Armando, en un diálogo, en una entrevista, pusiste una frase que me llegó mucho, que es soy un obrero de la palabra y rescato la palabra obrero porque los trabajadores culturales no siempre se ponen en ese lugar de trabajador, de obrero. Y lo segundo es esto de un obrero que reconstruye ciudades con poemas. Luego me lleva a pensar que la ciudad, antes de reconstruirla lamentablemente estamos hablando de una destrucción previa, y después de tantos años de acción poética, ¿qué se pudo reconstruir de la ciudad? ¿Se pudo reconstruir? Yo creo que sí, ¿no? El ánimo, y estamos en el mejor ejemplo con esta crisis de la pandemia de la que mencionabas. Nos dimos cuenta, sin darnos cuenta, de que los salvavidas, los lugares donde la tabla de salvación de la que nos teníamos que agarrar era el arte, ¿no? Lo primero que acudimos fue, bueno, vamos a ver películas en Netflix, en las redes sociales, y después vamos a reescuchar los discos que no habías escuchado y ahora tenemos tiempo para leer y para releer, o vamos a hacer un espacio en la sala para ponernos a bailar o hacer yoga. Entonces, todos estos asuntos que tienen que ver con el arte, sin darnos cuenta, pues nos salvaron al menos de la locura, ¿no? Son esa gran vacuna contra la locura. Y estas crisis, como tú bien decías, reivindican el arte. Y yo en ese sentido estoy muy feliz y muy satisfecho de que lo revaloremos, ¿no? Y entonces, todos estos gente que trabaja son verdaderos obreros de la cultura y abogan porque el mundo sea mejor mientras llega lo que necesitamos, que son las vacunas, que ya están llegando. Yo soy muy optimista en ese sentido. Acá va lento el asunto de la vacunación, somos 127 millones de mexicanos, pero ahí vamos. Y yo creo que ya vamos de salida y después estaremos viéndolo como una anécdota incluso divertida, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, recuerdo hace muchos años haber andado por México. Justo coincidí en San Cristóbal de las Casas con el alzamiento zapatista, así que tengo un gran recuerdo de la Ciudad de México. Alzamiento que yo desconocía, ¿no? Mientras se producía, estaba en San Cristóbal de las Casas pidiendo un pancho, me acuerdo. Y pensé que eran cohetes de festejos, no, era el alzamiento. 1994, sí. Sí, llegaba con total desconocimiento y la verdad que fue meterme en una problemática social muy importante que, bueno, después tuvo repercusión mundial, ¿no? Armando, no sé, fue muy completa la charla, la verdad que solo me resta preguntarte hacia adelante, cómo vislumbras Acción Poética, ¿crees que es un proyecto que ya es de otros, que ya puede caminar solo? O por el contrario, le seguís ahí, lo seguís como todo proyecto, acompañando el proceso, viendo que sigue hacia adelante, te sigue sorprendiendo, seguís aprendiendo de él, hay una retroalimentación tuya como creador y tu proyecto, ¿cómo sigue eso? Sí, sí, yo siempre lo digo, ¿no? Estoy felizmente asustado de todo lo que Sí, lo leí, me encantó eso de felizmente asustado. De todo lo que pasa con el proyecto. Y más que todo, yo siempre he pensado que Acción Poética es quien lee la barda, quien lee el mensaje, ¿no? Más allá de todos los que se han atrevido a salir y a poner un verso de un autor o propio, o decirle a alguien las cosas más sencillas desde un posicionamiento amoroso, ¿no? Yo estoy feliz de que la poesía haya invadido a todas estas ciudades y a todos esos países, y que haya, como bien tú lo decías, regresado, ¿no? Porque la poesía está en la calle, ¿no? García Lorca decía, la poesía es eso que anda por las calles, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con esa definición de Lorca. Hay muchas definiciones de la poesía, pero la poesía además, aunque digamos lo mismo, siempre nos dice cosas nuevas, ¿no? Y nos descubrimos a nosotros mismos. Entonces yo estoy muy agradecido con toda la gente que ha hecho posible que crezca. Y Argentina, como te digo, es un país que, que se tomó muy en serio este asunto y lo revolucionó y lo llevó yo nunca lo había visto como algo que tuviera un poder social, ¿no? Claro. Aunque siempre he pensado que los escritores, los poetas deben de tener ese compromiso social. Si vas a decir algo, pues di algo chido, como decimos acá, algo bueno, algo interesante, algo que te va a provocar una reacción. Toda acción provoca una reacción, pero una buena reacción. Y creo que en lo que llevamos estos 25 años, ha habido buenas reacciones y están en todas estas ciudades, en todos estos países. Yo espero que siga creciendo y que la poesía esté más al alcance de todos, que esté a la mano, que sea parte del paisaje, así como ves un árbol, un parquímetro, basura, un bote, un coche, veas también un poema en tu ciudad y te provoque algo y lo compartas. Armando, yo te puedo decir que sos un gran entusiasta, que me has entusiasmado a volver a la poesía que en su momento había abandonado. Así que claramente después de esta entrevista salgo muy entusiasmado a volver a la poesía también que tan abandonada tengo. Creo que es eso, es un efecto de contagio. Me parece que en tus paredes y en esa iniciativa de salir con el pincel lo que hiciste fue contagiar a muchos y a muchos otros, y te agradezco por eso. Muchas gracias, de verdad, de haber estado aquí en Tramas con nosotros. Gracias a ti, Lalo, y un saludo a toda la gente de Argentina. Lean poesía, hagan la poesía parte de su cotidianidad y van a ver que el mundo se ve de otra manera mejor. Armando Alanís Pulido estuvo aquí con nosotros en Tramas y no voy a agregar nada más a sus palabras. Muchísimas gracias. Síganos como siempre. Muchas gracias a todos.